Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy tanta gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor. Porque tú eres tan bueno, Padre. No nos dejas solos ni abandonados, sino que vienes a nuestro rescate, Señor, para darnos toda la provisión y todo lo que necesitamos, Señor, para no solamente ser salvos, sino para vivir las vidas que a ti te agradan, Señor. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos has brindado, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Y gracias por poner a nosotros el querer como el hacer para obtener dicho conocimiento que tú nos ofreces, Padre. Te pido, Señor, que tú hables atrás de mí, que bendigas a las personas que están tomando este taller, este curso, Señor, en cualquier parte donde se encuentren, Señor. Y te rogamos, Padre, que abras nuestros corazones, se siembre tu palabra, Señor, en ellos y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estuvimos viendo, chicos, la sesión pasada, todas esas cuestiones del tema de la autoridad. Y habíamos platicado, haciendo un pequeño repaso, que la autoridad viene de Dios. ¿Se acuerdan? Toda autoridad viene de Dios. Por favor, ahorita les van a compartir no, el bosquejo ya lo había enviado. Si puedes compartir el enlace del Spotify, de YouTube, gracias. Habíamos platicado, chicos, que haciendo un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la sesión pasada, la concepción bíblica de autoridad. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque si entendemos la concepción bíblica de autoridad, vamos a poderlo aplicar correctamente en cualquier área de la vida, pero también en el Estado. Ya hemos platicado que toda autoridad viene de Dios, como enseña la Biblia, que es el permiso para dominar la tierra, mas no al ser humano, ¿sí? La autoridad es el dominio, la autoridad del ser humano, que Dios le dio al ser humano, sobre los recursos de la tierra, mas no sobre otro ser humano. Entonces, ¿qué autoridad tiene sobre el otro ser humano? No tiene autoridad sino para servir al ser humano, ¿sí? Y lo que hace el ser humano en el diseño original es se somete voluntariamente, no por imposición, es decir, no hace esclavitud y hace un trueque de que yo rindo a ti, a otra persona, tiempo, habilidades, recursos, y es por causa del servicio. Porque la razón de la autoridad de la Biblia nos enseña no es dominar al ser humano, sino servir al ser humano. Entonces, el servicio que se otorga es lo que le da razón de ser la autoridad. Y eso tienes que tenerlo muy marcado, porque dices, oye, ¿sobre qué tienes autoridad? Tienes que especificar qué servicio es el que se otorga. Aún el servicio que los padres otorgan sobre los hijos es un servicio no para dominarlos, no para esclavizarlos, aunque Pablo dice que en lo que es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pero es una condición solamente temporal, porque los padres proveen a los hijos el servicio de tutoría, en donde como los hijos no tienen la madurez, la experiencia, el conocimiento para tomar decisiones buenas en sus vidas, dependen de un tutor que sea su sabiduría, sea su dominio propio, sea su experiencia, su conocimiento. Y por eso se ofrece ese servicio, pero no es de forma vitalicia. La Biblia enseña el principio de la mayoría de edad, la cual en los tiempos bíblicos era a los 20 años. Pero bueno, esa es otra temática que ya hablaremos a detalle en otro episodio. De hecho, tenemos un taller de 13 sesiones acerca del tema de la autoridad, para los que gusten profundizar en ese sentido, ¿sí? Entonces, ese permiso del ser humano, de Dios al ser humano para dominar la tierra, para producir un bien, un servicio, por amor, para beneficio del ser humano, por amor al ser humano y para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, y es de índole limitado. La autoridad dada al ser humano no es absoluta. Y eso es bien importante que lo tengamos. Solamente Dios y Cristo tienen autoridad absoluta. Jesús dijo que se me ha dado autoridad toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad viene de Dios y toda autoridad fue dada a Jesús. Fuera de Él no hay nadie que tenga autoridad absoluta. Absolutamente nadie. Todos tenemos una autoridad limitada. Y como tenemos autoridad limitada, acuérdense que habíamos platicado la sesión pasada que la autoridad va acompañada de poder. Si se te delega autoridad, se te delega poder. Por eso cuando Jesús muchas veces sanaba dando autoridad, les daba una orden, levántate y anda. Y a darle la ordenanza, dándole la autoridad, les daba juntamente con ellos el poder. Entonces cuando hablamos de que tenemos una autoridad limitada, tenemos un poder limitado y eso lo experimentamos todos en el día a día. No podemos hacer todo. Pablo menciona en Romanos 12 que se nos ha dado el don
la habilidad para hacer bien determinadas cosas. No todas las cosas, unas cuantas cosas. O sea, tenemos un poder autoridad, limitado. Solamente Dios y Cristo tienen una autoridad absoluta y por lo mismo son todos poderosos. Es decir, ellos pueden hacer lo que sea porque la autoridad va acompañada de poder. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que es limitada, todo individuo tiene autoridad limitada. Y esa autoridad está limitada de acuerdo al rol que ejerce, de acuerdo al servicio que ejecuta. Entonces es limitada en individuos y limitado en organizaciones e instituciones. No hay ninguna institución en la sociedad que tenga o que se le haya delegado hacer o proveer todos los servicios de la sociedad. Ninguna. Todos tienen la función de ser una línea de servicios limitados. Miren, esto es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Y es algo mucho de sentido común. Por eso cuando, no sé si les ha tocado armar o constituir una empresa moral, les piden el objeto o la razón social de la persona moral. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? O sea, y tienes que delimitar qué servicios, porque todo gasto que no vaya de acuerdo a dichos servicios que provees no son deducibles. O sea, hasta el sentido común de la gente sin Cristo los ha llevado a concluir que no hay ninguna institución, ningún proyecto, ninguna empresa que tenga como función todos los servicios. Tienes que delimitar qué. ¿Sí? Y así no te dice, no puedes deducir cualquier cosa, tiene que ser solamente lo que lo que tenga razón de ser en el servicio que estás proveyendo. Entonces vimos que está limitada al servicio, está delimitada a un territorio, a un tiempo, a un código moral, a un agente. Es decir, tenemos una autoridad muy limitada y el Estado no es la excepción. De ahí la autoridad limitada del Estado que hemos platicado. El Estado no tiene la responsabilidad de realizar todos los servicios en la sociedad, sino solamente unos cuantos. Esta es la postura bíblica y tienes que entenderlo. ¿Sí? Tal vez tú quisieras como cristiano, no, es que yo quiero ayudar a los pobres, hacer un montón de cosas con el proyecto del Estado. No, ¿sí? Te sale del diseño de Dios. Tienes que, acuérdense, así como una familia, si sale del propósito de Dios para la familia, por ejemplo, si oye, yo quiero tener hijos para hacerme rico y que ellos trabajen para mí, se sale del propósito. Sí, es un abuso del diseño original para la familia. Lo mismo sucede con el Estado. No puedes usar como cristiano el Estado para cualquier cosa. Tienes que someterlo al diseño de Dios, al propósito de Dios. Y la misión del Estado, y cuando hablamos de misión, es los servicios que tiene que realizar. O sea, no está diseñado para realizar todos los servicios, sino unos cuantos. No tienen una misión de ser todo, sino solamente una parte de los servicios que se proveen en la sociedad. Y su misión es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Fíjate, mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y registros públicos. Esta es su misión. Habíamos platicado que la vez pasada que hay otras funciones como defender a la nación. Tiene la función también de hacer la guerra y demás. Pero para dentro del Estado, el servicio que provee para adentro es este mismo y sus funciones están limitadas para legalizar, legislar, juzgar, castigar, proteger, administrar la hacienda y registro público y añadimos también proteger a la nación. Esta es la misión, ¿sí? Fuera de esto, estamos ya empezando a desviar las funciones del Estado. Por eso la concepción bíblica de la autoridad muestra el orden de Dios para su creación, chicos. Estamos hablando de una autoridad limitada, porque si tú extiendes o sobreextiendes la autoridad más allá de tus... ¿No se ven? Ahí está. Más allá de tus límites, al sobreextenderla, se la estás quitando a alguien más. Entonces, para que no se le quite la autoridad a otras partes, la autoridad es limitada. Cada parte tiene una función con una autoridad limitada y a otros les toca ejercer la autoridad sobre esas partes que no te corresponden a ti. Entonces, es limitada para que no se le quite la autoridad a otras partes, para que las otras partes también puedan expresar su propia naturaleza en libertad. La iglesia, con su propia autoridad, en su esfera de autoridad, la familia, los medios de comunicación, el individuo mismo. Si el Estado fuera autoridad sobre todos los asuntos de la vida, entonces seríamos sus esclavos.
seríamos entes subordinados en todas las áreas de nuestra vida a su autoridad, ¿sí? Y la Biblia dice claramente que no os hagáis esclavo de los hombres. Es decir, por lo mismo la Biblia te dice que, acuérdense que un esclavo está sometido en toda su vida a otra entidad. Y como la Biblia te enseña que no nos hagamos esclavos de los hombres, te está diciendo que no aceptemos una autoridad total, absoluta, de nadie, ¿sí? Y esta forma opresiva de autoridad es la que inevitablemente sucede en otras cosmovisiones. Cuando uno abraza o cree una cosmovisión que no es bíblica, inevitablemente, cual sea que sea la cosmovisión, va a traer como consecuencia un abuso de autoridad, porque va a traer desorden en el acomodo de Dios de la sociedad y de las cosas. Va a sobreextender inevitablemente su autoridad. Aquí vemos, por ejemplo, a la sociedad y cada institución con su esfera de autoridad. De hecho, fue el primer ministro de Holanda hace 2 siglos que acuñó este término como el principio de la soberanía de las esferas. Ustedes lo pueden checar, se llama Abraham Kuyper. Él fue un primer ministro holandés. Holanda es protestante, presbiteriana. Y él no solamente primer ministro, fue un pastor presbiteriano, chicos, reformado. Sí. Él fue el que ayudó a delimitar discernió, basado en la Biblia, los límites de la autoridad y transmitió la idea de que cada autoridad es soberana en su esfera de autoridad, es decir, en las líneas de servicios que provee, ¿sí? De hecho, de eso platicamos a detalle la lección pasada. Pero, bajo otras cosmovisiones, el arreglo de la autoridad es muy diferente. Vamos a irnos a ver cómo se desenvuelve la autoridad en otras cosmovisiones. Vamos a comenzar con la cosmovisión escolástica. La cosmovisión escolástica es de naturaleza dualista. ¿Sí? Pone en pique el asunto material y el asunto espiritual. ¿Sí? Para ellos, en su cosmovisión, el dios Zeus, un espíritu perfecto, inteligente y eterno, usa una materia preexistente, imperfecta y sujeta a la descomposición, al deterioro, para darle forma al mundo físico y todo lo que hay en él. Y él, como espíritu, gobierna sobre todo lo material. Y lo que sucedió cuando, obviamente, pues, la religión helénica es lo que gobernaba a todos los griegos, y cuando conquistó Roma a los griegos, adoptó esa cosmovisión. Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Y cuando llegó el cristianismo fue contaminado por esa cosmovisión helénica. Como para el cristianismo el espíritu gobierna sobre lo material, esta cosmovisión, el espíritu gobierna sobre lo material, y el cristianismo adoptó esta visión del mundo. Solamente cambió de Zeus a Jehová. Entonces tenemos que lo perfecto es lo espiritual y lo imperfecto y pecaminoso y malo es lo material. De ahí que durante el medievo y demás, toda la concepción de la carne no se refería a la naturaleza pecaminosa, sino se refería literalmente al mundo material, y de ahí empezaron a surgir doctrinas gnósticas. ¿Sí? Entonces el desarrollo conceptual... El desarrollo conceptual de la autoridad bajo la cosmovisión escolástica se fue trabajando desde el siglo III en adelante. La cosmovisión cristiana no identifica un área de la vida más sagrada o espiritual que otra. Esa es la visión escritural. Pero aquí, obviamente, porque sabemos que todas son espirituales, pues involucran a la voluntad de Dios y sus principios y diseños y propósitos en toda la creación. Así que esto te permite distinguir, lo que te permite distinguir la autoridad limitada en las diferentes áreas es la función o el servicio que realiza. ¿Sí? No es un asunto de si es espiritual o mundano, sino es qué servicio es lo que realizas, y eso es lo que determina o delimita la autoridad. La autoridad de la familia, de la academia, de la empresa, del gobierno. La cosmovisión escolástica sí distingue entre las áreas espirituales y mundanas, entre las sagradas y seculares, lo que lo lleva a delimitar la autoridad de forma equivocada, ¿sí? Y empieza el dualismo. La visión escolástica distingue una autoridad sobre asuntos espirituales y otra sobre asuntos mundanos, por su concepción. Acuérdense, Zeus, el espíritu perfecto,
que ser espiritual, lo alto, lo sublime y lo mundano, creó la tierra, el mundo con esa materia expuesta al deterioro y a la muerte. Entonces, bajo esta cosmovisión escolástica se distingue la autoridad sobre asuntos espirituales y sobre asuntos mundanos. Lo espiritual por encima de lo mundano. Y el principal teórico de esta concepción, el que la esbozó, la estructuró, fue Tomás de Aquino, quien vivió en el medievo del 1225 a 1274. ¿Sí? Y él estableció una orden de cómo se debe organizar en cuestión de autoridad la sociedad. Y estableció este orden. Primero, la iglesia como autoridad sobre los asuntos espirituales. Fíjate, estoy hablando que concebían a la iglesia como autoridad sobre los asuntos espirituales. No muy diferente a lo que muchos pastores consideran hoy en día. Le pregunto, oye, ¿sobre qué tienes autoridad? Y muchos conciben que tienen autoridad sobre los asuntos espirituales de los miembros de sus iglesias. ¿Sí? Pero pues como todo en la vida involucra principios y diseños divinos, todo involucra principios espirituales, empiezan a haber ese tipo de abusos que se dieron en el medievo. ¿Sí? Se pone primero la iglesia como autoridad sobre los asuntos espirituales, los considerados sagrados, sobrenaturales, dirigidos por la fe. Y nota que para esta concepción, la fe son asuntos que se aceptan sin razonar, porque sobrepasan nuestro entendimiento. Solo se creen, es lo que le llamamos dogmas. No lo cuestiones, no lo indagues, no busques su lógica detrás de esto, tú solamente acéptalo. Supone que la fe llega a un punto donde no se razona, ¿sí? Es más allá del razonamiento. Y muchos cristianos también tienen esa concepción, porque venimos de esta tradición escolástica católica. Entonces, obviamente varios autores como George McDowell con su libro No dejes el cerebro a la puerta, ¿sí? Y otros más donde te hablan que podemos tener una fe racional, con evidencia, que se puede cuestionar, que se puede indagar, porque si es verdad, tiene evidencia de serlo. Entonces tienes primero a la iglesia y luego el Estado, como la autoridad sobre los asuntos considerados mundanos, dirigidos por la razón. ¿Sí? Aquí el Estado funge como la cabeza del orden natural en todas las esferas como sus partes subordinadas. Es decir, el Estado funge como la cabeza de todas las partes subordinadas. Y aquí te empieza a denotar la concepción absolutista de las cosas. ¿Sí? Creían que la razón era independiente de la fe, primer error, porque como hemos platicado en las primeras sesiones, la fe, la razón siempre trabaja sobre un conjunto de premisas absolutas que se aceptan por fe. Es decir, tienes que tener una cosmovisión para trabajar, para que la lógica y la razón pueda trabajar. Es decir, trabaja sobre los fundamentos de la religión. ¿Sí? Entonces, para ellos creían que la razón era independiente de la fe y que por ser una parte inmaterial no había sido corrompida por la caída. Es decir, que con la caída del pecado la razón no fue corrompida. Nada más imagínate entonces uno podía razonar, si uno tiene una razón correctamente va a llegar a la conclusión correcta sin importar el pecado porque no tocó esta base. Cuando la Biblia nos dice que sus pensamientos fueron entenebrecidos por causa del pecado, entonces sí afecta la razón. Y luego le siguen el Estado, obviamente, como cabeza de todo el orden natural. Lo siguen las comunidades intermedias como artistas, comerciantes, gremios que hacían el trabajo servil de obreros. Por último, la más baja es donde está la familia dedicada a suplir las necesidades materiales más básicas del hombre. Comida y sexo. Sí, a ver. Como que está tardándose la... Ya se ve, nos ha estado viendo el orden. Este es el orden, básicamente, chicos. Esta es la concepción de autoridad producida en el medievo. Durante todo el medievo, a partir de que la iglesia se fusionó principalmente a partir de que la iglesia se fusionó con el Estado, este fue el orden producto de la visión escolástica, la visión católica, producto de la fusión del cristianismo con la religión griega. ¿Sí? Gran parte, por nuestra tradición católica, gran parte de la cosmovisión evangélica sigue siendo afectada por esta cosmovisión. ¿Sí? Entonces imagínate, si tú llegas al gobierno
con una cosmovisión escolástica vas a traer un orden social y un uso de autoridad equivocado. ¿Sí? Oye, ¿qué decían ellos entonces? La iglesia por encima, o como autoridad sobre los asuntos espirituales, y el Estado sobre todos los asuntos mundanos, ¿sí? Terrenales, con todas las diferentes partes como partes, como se dice, subordinadas del Estado, como partes subordinadas del Estado, ¿sí? Y lo que utilizaban para delegar o para delimitar la autoridad, chicos, a ver, funciona. Ándale. La parte que utilizaban para delegar o para delimitar la autoridad era, ok, la iglesia sobre asuntos limitada a los asuntos espirituales, que vimos que básicamente involucra todo. Y el Estado sobre los asuntos mundanos, terrenales. Y el principio que utilizaban para delimitar aún más la autoridad era, dentro de los asuntos mundanos, era el principio de subsidiariedad, que era el principio que proponía Tomás de Aquino. Que todo aquello que pueda hacerse cargo de una comunidad más baja no debería ser subsumido en una comunidad más alta. Es decir, todo aquello de lo cual se pueda encargar la comunidad más baja debe tomar y no se debería de encargar una comunidad más alta. Es decir, ni los gremios, ni todo lo que pueda ser sumido por la familia debe tomar. Ya lo que no pueda, por los gremios. Si ya no pueden los gremios, los comerciantes, y si ya no puede, el Estado. ¿Sí? Y así era la forma como delimitaban las cosas en el mundo natural, chicos. Este era el orden producto de esta cosmovisión dualista. El resultado de esto, a ver, vamos a ver, el resultado de esto, chicos, fue todos los abusos de la iglesia durante el medievo. Al concebir la iglesia como autoridad espiritual por encima del orden natural, desembocó en abusos de su autoridad. Sí, lo regresé. Teníamos, por ejemplo, así por lo mismo, a monarquías sujetas al Papa. Ninguna monarquía era considerada soberana en el sentido de tener la supremacía sobre un territorio, pues éstas habían de sujetarse a la autoridad espiritual. Esto hizo que todas las diferentes partes de esa sociedad se identificaran como partes del mismo ente, del llamado así el Sacro Imperio Romano, con el Papa en su cabeza. También la autoridad era delimitada solo en teoría, porque aunque la Iglesia reconocía que el gobierno tenía la autoridad sobre los asuntos naturales de la vida y la Iglesia sobre los asuntos sobrenaturales o espirituales, la línea que distinguía los asuntos naturales de los espirituales era muy ambigua y manipulable de acuerdo a las conveniencias de la Iglesia. Prácticamente cualquier cosa que amenazaba sus intereses se convertía en un asunto espiritual para la Iglesia y entraba bajo su jurisdicción. Así que podría decirse que la única institución soberana en el medievo era la Iglesia. Y obviamente, tal así fue como se manifestaba, que el Papa declaraba que la sumisión absoluta al Papa era necesaria para la salvación. La salvación del alma requería la subordinación de los poderes seculares a la autoridad del Papa. Por eso los reyes debían someterse a la autoridad de la Iglesia. De lo contrario, el Papa podía amenazarlos con excomulgarlos de la Iglesia. Bonifacio VIII, que vivió de 1294 a 1303, publicó una bula, este Papa, Bonifacio III, la Unam Sanctam, que decía: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es todo necesario para la salvación que toda criatura humana se sujete al pontífice romano. ¿Por qué? Porque esta era la concepción natural, lógica, producto de una cosmovisión humanista. ¿Sí? Si la iglesia es autoridad sobre asuntos espirituales necesarios para la salvación, es necesario que todos se sometan a la autoridad de la iglesia. Y luego también León X, por ahí de los 1500, este papa reafirmó esa misma bula, esta bula que les dije, Unam Sanctum, que declara que para ser salvo, todo ser humano debe someterse al pontífice romano. Y como dueños del mundo, delegaban ellos territorios para las conquistas. Ellos eran los que decían a qué tejada del territorio del mundo te tocaba. España delegó México y demás, a Portugal, Brasil, y así delegaban
los territorios. Y por lo mismo, tenía que establecerse una misión omnímoda. Omnímoda es decir que abarcara todo, que justificara dicha autoridad. Porque la posición no es suficiente para justificar la autoridad. Como por naturaleza, la autoridad tiene que tener una función que la justifique. Una autoridad absoluta da luz a una misión omnímoda, una misión que abarca todo. Es decir, que no tiene una función específica y que involucra todas las áreas y esferas de la vida, dándoles una razón de ser en ella. En este caso, la misión que la iglesia concibió para sí misma fue la de conducir al hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y la vida eterna. Fíjate lo grueso lo absoluto de esto. Conducir al hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y la vida eterna. Y por lo omnímoda de su misión, o sea, no específica y que involucra todas las áreas y esferas de la vida natural, todas las instituciones en la sociedad encontraron su razón de ser en la iglesia y bajo la sumisión de la iglesia. Básicamente estaba diciendo la iglesia, voy a controlar toda tu vida para que puedas ser salvo. Sí, y la Biblia dice claramente que no os hagáis esclavos de los hombres. Secuelas de esto, chicos. Empezamos a ver secuelas porque se prestaron abusos de la iglesia y muy contundentes. Como ya vimos, demandó la sumisión universal a su autoridad. Todos debían someterse a la iglesia, su pena del fuego eterno del infierno. Ellos ponían y quitaban reyes, los usaban como peones. Ellos la iglesia repartió al mundo para que fuera conquistada, colonizada. Ella utilizó la guerra, la tortura para eliminar a cualquier grupo disidente u opositor a la iglesia. Dirigió guerras, condenó la libertad de los individuos, condenó la libertad de conciencia. No podías pensar ni creer nada diferente a lo que la iglesia establecía. Y paró todo desarrollo intelectual y cultural por lo mismo. También, obviamente, como sabemos, prohibió la Biblia. No podías comprender un estudio de la Escritura sin el permiso o el representante oficial de la iglesia. Si tú tenías una Biblia y la traducías o la enseñabas, era pena de muerte como sucedió con los mártires de la Reforma y los previos a ellos. En pocas palabras, utilizó la iglesia al Estado para eliminar a sus opositores, los enemigos de Cristo. Y quiero que entiendas esto, porque por su poder, puesto que el poder que tenía la iglesia es un poder ideológico, tenía que controlar las ideologías que emanaban y acabar con los que contradecían y cuestionaban su postura. De esta manera afirmaba su autoridad. De lo contrario, la autoridad que tenía sobre toda la sociedad se vendría abajo. Por eso la Inquisición mataba o buscaba la pronta retractación de todo filósofo, pensador o hereje que profesara una creencia diferente a la iglesia, porque su poder, como les reitero, era ideológico. Y cuando hablamos de ideología, estamos hablando de poder espiritual. Acuérdense que la guerra espiritual es ideológica. Por eso dice 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. ¿Para qué? Para derribar todo argumento y todo pensamiento que se levante en contra de Cristo. ¿Sí? Nuestra guerra espiritual se manifiesta no solamente con la guerra de la oración, sino con la guerra ideológica, de la verdad contra la mentira. Obviamente, las secuelas de este pensamiento escolástico se ven hasta el presente. La distinción entre lo secular y religioso, ¿de dónde crees que viene? De este paradigma. ¿Sí? Paradigma secular religioso, donde se cree que Dios no tiene nada que ver con la política ni el orden secular. El lugar de Dios son los asuntos espirituales o de la iglesia. Esa distinción es producto de este pensar. ¿Sí? La concepción de autoridad espiritual que hasta el día de hoy se maneja. El concepto de autoridad espiritual que se cree que, por ejemplo, que muchos líderes piensan que como autoridades espirituales ellos son autoridad sobre qué asuntos, sobre los asuntos espirituales de tu vida. ¿Sí? Tiene su raíz en esta cosmovisión escolástica. Cualquier persona que demande que se crea autoridad espiritual sobre los asuntos espirituales de tu vida está demandando sobre sí una autoridad absoluta, porque todo en esta vida involucra asuntos espirituales. ¿Sale? También de ahí se saca la dirección del servicio a Dios. ¿Sí? Tan contaminados llegamos a estar con esta cosmovisión que cristianos voluntariamente han querido someter sus proyectos políticos y demás a la autoridad de líderes de la iglesia. Es real, me ha tocado ver conocer casos de personas que voluntariamente dicen, o sea, es que reconocemos a tales personas como autoridades de la iglesia y sometemos nuestro proyecto, nuestro trabajo político a tal persona. ¿Por qué? Porque igual que el Papa durante el medievo, el pastor
hoy puede ostentar el monopolio del reino de Dios en la vida de sus miembros y se le debe pedir permiso si se quiere hacer algo para Dios. Sí, debe de tener la famosa cobertura espiritual. Todo ministerio que se comience sin la autorización del liderazgo en la iglesia es considerado mal o mal visto, chicos. Por lo mismo, tiene que ver con eso, porque tiene que estar encima de todo proyecto para Dios, o que sea de Dios, tiene que estar sobre ellos una autoridad espiritual. ¿De dónde crees que viene? De este orden. Sí, de esta cosmovisión escolástica. Cuando la Biblia enseña claramente que, por ejemplo, la cabeza de todo varón, de todo líder de familia, ¿quién es? Es no el pastor, es Cristo. Te está hablando de que no tiene una autoridad espiritual, sino Cristo directamente. Y la Biblia menciona que hay autoridades que son delegadas directamente al Señor, sin ningún intermediario o autoridad espiritual. ¿Sí? Los padres de familia, los reyes, etc. Es lo que se conoce como soberanía de las esferas. No hay ninguna autoridad intermedia que está por encima de ninguna autoridad, sino que está limitada a su esfera de servicio de autoridad. ¿Sale? También tenemos que parte de esta cosmovisión, que el sacerdocio, la concepción de los sacerdocios que solamente lo tienen los líderes de la iglesia. Se cree a partir de esta cosmovisión que ellos son los intermediarios entre Dios y el orden natural, los así llamados levitas, las autoridades espirituales, las cuales no pueden ser nadie sino los líderes de la iglesia. ¿Sí? Es decir, no puede ser que haya un líder espiritual que sea independiente o que esté fuera del liderazgo de la iglesia. Imagínate. Todo esto, chicos, es producto de esta cosmovisión escolástica, que reinó principalmente durante el medievo y todavía seguimos lidiando con esta guerra de cosmovisión. Lo que la Biblia enseña, por lo que sucedió con la Reforma Protestante, fue un cambio de paradigma que solamente el comienzo, no fue la totalidad. Y la idea es que sigamos reformando nuestra cosmovisión para seguir avanzando a una cosmovisión más escritural, más bíblica. ¿Sí? Esta cosmovisión reinó sobre el medievo. Pero luego llegó el cisma o la división entre el orden natural y espiritual. Cuando Lutero refuta la salvación por medio de los sacramentos y condena la venta de indulgencias y cuestiona la autoridad omnímoda de la iglesia y su infalibilidad y propone la subordinación llega cuestionando todo eso, y Lutero también propone la subordinación de la iglesia al Estado, abriendo así una división que terminaría por separar el mundo natural y el mundo espiritual, y le quita a la iglesia el poder de controlar la doctrina y los pensamientos de los hombres. Se abrió con la Reforma Protestante. Gracias. Se abrió con la Reforma Protestante una división entre el orden natural y espiritual. Y Lutero dijo, ¿sabes qué? Al cuestionar todo eso, le quitó poder o la autoridad que la iglesia se había adjudicado sobre todo el orden natural. Y propuso Lutero la subordinación de la iglesia al Estado, algo nunca antes visto, imagínense. ¿Sí? Y es aquí a partir de la Reforma Protestante que empezó un cambio en la sociedad impresionante, gracias a la revelación de las Escrituras. Tenemos entonces que el Estado, a partir de aquí, se independiza de la iglesia. A partir de este punto de la Reforma, el Estado declara su independencia de la iglesia y al hacerlo declaró su soberanía absoluta sobre todos los asuntos naturales. Es decir, quitó a la iglesia, pero quedó con su concepción absolutista sobre todo el orden natural. Sí. La iglesia quedó relegada a solamente los asuntos eclesiásticos, asuntos entendidos como sacros, espirituales, y el Estado, autoridad soberana sobre toda la sociedad terrenal. La línea reformada buscaba la restauración de las cosas de acuerdo al modelo bíblico original, que por tanto buscaba su fundamento basado en la Biblia. Personajes como Lutero, Calvino, etc., buscaban esta nueva base, no basado en la iglesia, sino basado en las Escrituras. Y al inicio, obviamente, como les he comentado, con una tendencia escolástica muy fuerte, porque venimos con esto. O sea, todos los que, por lo menos en Latinoamérica, que venimos de la fe cristiana, hemos sido contaminados en cierto grado con esta cosmovisión escolástica. Sí, y estamos quitando este lastre. Surge que la línea reformada, pero también surgió no solamente la línea reformada dirigida por los reformadores, los líderes de la reforma, sino también la línea humanista,
que buscaba independizarse, ahora sí, de todo lo religioso y basar su autoridad en puros razonamientos de su pensamiento, independiente de toda religión, de toda la iglesia, y proponiendo a la razón como la base de toda orden social, y cuando me refiero a la razón apartada de la fe, como si eso fuera posible, como les he comentado. Y hemos demostrado que la razón usa como fundamento creencias básicas religiosas. Sí, pero como trabajan a nivel inconsciente esas creencias, no se está consciente de eso. De hecho, fueron filósofos reformados los que ayudaron a descubrir las creencias básicas religiosas de toda cosmovisión. Sí, de hecho, le recomiendo un libro que se llama Hermann Doyever. ¿Querías decir algo, Rafa? No, ok. Este es el desarrollo de la cosmovisión escolástica que llevó a la independencia de la Iglesia y el Estado, al cima entre la Iglesia y el Estado quedando como autoridad absoluta del orden natural. Y empezó a surgir la cosmovisión humanista. La cosmovisión humanista te dice, busca la independencia de Dios al punto de negarlo. Para la cosmovisión humanista dice, no existe Dios y el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. El ideal de esta cosmovisión es la expresión de la personalidad humana, ¿sí? La expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. La problemática para ellos, como hemos comentado, son los límites que ponen trabas a dicha expresión de la personalidad y voluntad humana. Todo lo que ponga límites está equivocado. Y la concepción de autoridad del Estado bajo esta cosmovisión humanista te pone la autoridad del Estado, de acuerdo a pensadores humanistas, es absoluta, pues no tiene bases para delimitarla. Al contrario, pone como la fuente de autoridad no a Dios, sino al hombre. Y la base del orden social lo ponen como la razón. Sí. Es básicamente lo que pone. La base del orden social es la razón. La fuente de autoridad no Dios, sino el hombre. El ideal, el libre ejercicio de la libertad, de la voluntad soberana del hombre en total libertad. ¿Sí? Tenemos como pensadores humanistas, por ejemplo, a partir de la Reforma, Juan Bodino. ¿Sí? Para él, el ideal de la libertad llevó a Bodino a proponer una soberanía absoluta que libraría al Estado de la autoridad de la Iglesia. Fue uno de los pioneros en formar la teoría del concepto absolutista de la soberanía, el cual provee la definición actual de soberanía que utilizamos, siendo esta la máxima y absoluta competencia para dar leyes en general y a cada uno en particular. Es decir, la ley proviene de la voluntad soberana y en este caso del rey. Para él, todas las autoridades de la sociedad son delegadas del Estado, no de Dios, del Estado. ¿Sí? Este es Juan Bodino. ¿Sale? Entonces, no hay el concepto de la soberanía de las esferas, sino es todas las autoridades dentro de la sociedad son delegadas del Estado. Este es Juan Bodino. Luego llega Grocio, que complementando a Bodino en su deseo de independencia de la Iglesia y de la revelación divina, propone la ley natural, o sí llamado derecho natural, o también llamada como la naturaleza social del hombre, ¿sí? Basada en la razón como fundamento para la construcción social, la cual, según él, valdría incluso si Dios no existiera. No se había percatado que la razón puede llegar a diferentes conclusiones de acuerdo a la cosmovisión que domine tu pensar. Para él, la razón era, si tienes razón, vas a llegar a la misma conclusión, sin importar, nada más por el uso de la razón, sin importar, sin darse él por enterado que la cosmovisión sesga o determina el rumbo de la razón, las conclusiones de la razón. Entonces él propone la ley o derecho natural basada en la razón, la cual valdría incluso si Dios no existiera. Fíjate cómo se están independizando. Mientras que los pensadores reformados querían una base no en la iglesia, sino en las escrituras, estos pensadores humanistas querían independizarse de Dios y de las escrituras y usar como fuente de autoridad otra cosa que no fuera
ni Dios ni la palabra de Dios. Entonces estaban utilizando a la soberanía al Estado como autoridad absoluta, como fuente de autoridad del hombre mismo, como base de todo esto del orden, la razón, ¿sí? O la ley o el derecho natural, basada en la razón. Luego tienes a Hobbes. Los que han estudiado teoría política saben este famoso personaje, Hobbes, el autor de Leviatán, sí, así se llama el libro. Él propone que la soberanía absoluta que liberaría al Estado de la autoridad de la Iglesia presentaba una contradicción inherente, pues no daba espacio para la libre expresión de la voluntad del hombre, ¿sí? Que es libre y soberana. Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado tenga una autoridad absoluta? No puede ser, porque eso limitaría o coartaría la libertad del ser humano, ¿sí? Entonces había una contradicción inherente. Y para solucionar tal contradicción propuso la teoría del contrato social, que todos los que estudiamos teoría política conocemos. La teoría del contrato social, en la que justifica el control absoluto del Estado sobre los ciudadanos, argumentando que estos realizaron un contrato en el que rendían su libertad, autonomía y autoridad naturales de forma voluntaria para regular el estado de la naturaleza. El concepto de estado de la naturaleza es lo que se conoce como el estado de caos y anarquía, ¿sí? Entonces, bajo esta concepción, el ser humano rinde su libertad, su autonomía, sus autoridades naturales voluntariamente para eliminar ese caos, esa anarquía y así obtener orden y seguridad. Entonces, es un asunto donde no despojaron al hombre, sino que el hombre voluntariamente lo rindió por medio de este contrato social que se realizó para establecer a la autoridad, ¿sí? Del Estado. Luego tenemos a Rousseau, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice, amor? Rousseau, ándale, gracias. Rousseau. Este Rousseau, en sus esfuerzos para combatir el absolutismo del rey, porque Hobbes puso la teoría para justificar el absolutismo del rey. Acuérdense que para la concepción humanista, todo el orden natural depende de la autoridad del Estado, ¿sale? Entonces, eso genera una autoridad absoluta. En el tiempo de las monarquías es la autoridad del rey. Pero este Rousseau, en sus esfuerzos para combatir el absolutismo del rey y en concordancia con las premisas humanistas, propuso la teoría de la soberanía popular. Fue este tipo el que propuso la teoría de la soberanía popular, chicos. En donde dice que la ley proviene de la voluntad soberana del pueblo. Entonces la democracia radica en que con la cooperación de todos se forma y expresa la voluntad general y libre y soberana del pueblo, que es lo mismo que la autoridad del Estado, ¿sí? Quiso combatir la autoridad absoluta del rey con la autoridad absoluta del pueblo. Básicamente lo que estaba haciendo. Quito la autoridad absoluta del rey y pongo como reemplazo la autoridad absoluta del pueblo. Solo cambió su base o su origen. Antes la autoridad del Estado recaía en una persona del rey, ahora recae sobre el pueblo, en la voluntad soberana del pueblo. Esta concepción, chicos, de esos, me imagino que les hace, ¿cómo se dice? Les hace clic en sus mentes, porque estamos hablando de frases que se utilizan al día de hoy. La autoridad, la voluntad soberana del pueblo, la soberanía popular, y todo eso son de la cosmovisión humanista, ¿sí? En donde básicamente el Estado, aquí con Rousseau, con Hobbes era la voluntad soberana del rey, y el ser humano rindió sus libertades y derechos para poner por medio del contrato social para que el rey gobernara y quitara el caos y la anarquía y obtener orden y seguridad. Pero aquí Rousseau no. El Estado es el medio para expresar la voluntad libre, soberana del ser humano, ¿sí? Y es la base del comunismo, exactamente, chicos. Es la base del comunismo, donde el Estado básicamente es la expresión, donde ya gobierna sobre todo como una expresión de la voluntad del ser humano. Sí, es la voluntad soberana del pueblo. Entonces lo que el pueblo mande, lo que el pueblo dicte, lo que el pueblo sabio diga, ¿sale? Eso es lo que se debe establecer. Resultado de esto, chicos, tenemos una autoridad absoluta. La concepción humanista
Entonces enseña que la autoridad del Estado es última y absoluta y que no haya otra autoridad por encima de él a quien se debe someter, y que las leyes y normas que el Estado establece son producto de su voluntad soberana, sea el rey o la voluntad soberana del pueblo. Así el Estado se convierte en un medio para la expresión de la voluntad soberana, sea del pueblo o del rey. Te lo repito. Bajo esta concepción humanista, el Estado se convierte en un medio para la expresión de la voluntad soberana, ya sea del pueblo o del rey. Y eso genera gobiernos totalitarios. Todas las monarquías absolutas del siglo XV, XVI en Francia, Prusia, Austria, España y Rusia son producto de esta cosmovisión humanista, chicos. Gobiernos totalitarios, monarquías absolutas del siglo XV al XVII. Los regímenes totalitarios y fascistas que se dieron a principios del siglo pasado en Alemania, Italia, España, Japón, la ex Unión Soviética y China, todos esos últimos que fueron comunistas, tienen su base en una cosmovisión humanista. Pueden venir de diferentes formas esta imposición totalitaria del Estado, diseño absoluto del Estado. Puede venir en la forma de monarquías, donde gobierna uno, en la forma de oligarquías, donde gobiernan pocos, o en la forma de democracias, donde se impone la voluntad tiránica de las masas, de la mayoría. Gracias a Dios, y en los arcaicos medios administrativos y de control que había en ese tiempo, había cierto margen de libertad, donde por más que el Estado quisiera imponer su voluntad sobre todos, no había los medios administrativos para hacerlo. Había límites en lo que podía hacer. ¿Sale? Ahorita ya no. Con la inteligencia artificial y con los avances en tecnología, por ejemplo, todo lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum, donde quieren tener tu base, tus datos biométricos y quieren controlar tus bases y demás, es una forma natural, consecuencia es una conclusión natural derivada de la cosmovisión humanista donde busca controlar todo, sí, todo. Obviamente generó estos gobiernos totalitarios esta cosmovisión y generó una misión del Estado omnímoda. Al decir que el Estado tiene una autoridad absoluta, se está diciendo que su autoridad no está limitada a una área de la actividad humana, a un cierto número de servicios, sino que se extiende sobre todas las esferas de la sociedad y que está dentro de su territorio. Esto indica que del Estado se desprenden todas las autoridades que hay en esta sociedad y es responsable del desarrollo de las diferentes esferas. Fíjate, como él es la autoridad máxima y todas las esferas y todas las instituciones y todas las agrupaciones dentro del territorio se desprenden de la autoridad del Estado, el Estado es el responsable del desarrollo de las diferentes esferas, sea científica, artística, económica, que conforman la sociedad. Pero ¿cuál sería el propósito que definiría, se le podría dar al Estado con una misión tan omnímoda, tan general? ¿Cuál sería la misión para justificar tal autoridad? Bueno, hay varias misiones. Durante el fascismo nacionalismo, la misión del Estado, ella era llevar a la nación a realizar su destino nacional, la grandeza del país. Esa era la misión de Hitler, chicos. A ver, así. La misión de Hitler. El Estado se convierte en el ente encargado de dirigir y llevar a esa sociedad a la realización, al desarrollo cultural en las diferentes esferas de acuerdo a la voluntad general del pueblo o del rey, según se declara, según acepte la teoría de Bodino o de Rousseau. ¿Sí? Una visión de cómo, por eso el Estado establecía una visión de cómo deberían de ser las artes. O sea, por ejemplo, con el gobierno fascista, Hitler determinaba el arte, ¿sí? La educación, cómo se deberían de criar los niños, cómo deberían de conducirse la industria, etc. ¿Se acuerdan? Así como el medievo, todo el arte era eclesiástico porque la iglesia gobernaba sobre todo. Bueno, acá con los gobiernos humanistas totalitarios, en el caso de Hitler, todo era marcado por el gobierno nazi. Sí. El partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista, era un partido que gobernaba sobre todo, determinaba cómo deben de ser criados a los hijos, ¿sí? Gobernaba, dictaba la dirección en el arte, en la industria,
No había ninguna esfera de la sociedad que no fuera gobernada por el gobierno en este sentido. Tienes el fascismo. El comunismo. Para la misión omnímoda del comunismo, sí que es producto, fíjate, el fascismo y el comunismo son hijos del humanismo. Para el comunismo es la eliminación de las clases sociales y la desigualdad. Esa es la misión. Pero para llevar a cabo esto, eliminar las clases sociales y la desigualdad, tiene que ejercer el control de todos los recursos y medios de producción por parte del Estado. Para que sean apropiados por el Estado, para asegurar la igualdad y las metas de la comunidad. Es decir, exige un control de toda actividad humana. Porque si esta es la misión, pues tengo que controlar toda la actividad económica, todos los recursos de producción. Y el Estado debe controlarlos y distribuir y repartir el queso para que todos reciban las partes iguales. Es decir, inevitablemente lo lleva a una autoridad absoluta. Y tenemos también el socialismo, que ese es uno de los hijos del humanismo que muchos cristianos abrazan. Porque tiene una cara bonita en pro de ayuda al pobre. Para el socialismo, su misión es crear un estado de bienestar que se convierta en el salvador de nuestros problemas. Fíjate en esto, esta es la misión socialista. Crear un estado de bienestar que el gobierno es el responsable de crear un estado de bienestar que resuelva toda problemática que hay en la sociedad. Problemáticas como eliminar los problemas de la nación, nos referimos a, eliminar la pobreza, la corrupción, la enfermedad, la desigualdad, la ignorancia, la discriminación, la mala crianza, etc. Cualquier problema, el Estado tiene que resolver. Esa es el Estado, la misión socialista, chicos. Y como les habíamos comentado, y lo repito otra vez, ninguna institución tiene autoridad absoluta. Toda autoridad está limitada y hay su razón de ser porque el propósito de la autoridad es el servicio. Está limitada a servicios limitados, está delimitada por ciertos servicios. ¿Mande? Sí, tengo problemas, protector solar, muchas cosas. Ok, entonces tienes que para este socialismo busca eliminar todos los problemas de la nación, ¿sí? Y el gobierno básicamente se ha expuesto para que contrarreste las consecuencias negativas de mis decisiones. Hay una... A ver. Es que tiene el micrófono abierto, ¿verdad? A ver, déjame quitar el micrófono. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está? No sé. Sí. Gracias. Chicos, recuerden que estamos en vivo y si no tienen el silenciador en su computadora, escuchamos aquí todo. ¿Sale? Ok, entonces continuamos con esto. El socialismo entonces busca crear un estado de bienestar donde se convierte en el salvador de la sociedad. El gobierno tiene que contrastar las consecuencias negativas de mis propias decisiones. Es lo que se concibe. Las consecuencias negativas de la expresión de mi libre personalidad. Porque, puesto que el ideal humanista exalta el libre ejercicio de la voluntad humana, obviamente esto propicia el rompimiento de leyes morales que traen consigo consecuencias negativas, como cristianos lo sabemos. Y bajo este ideal, sin embargo, el gobierno se convierte en el responsable de eliminar dichas consecuencias que ponen un alto o obstaculizan el libre ejercicio de la voluntad del hombre. Oye, quiero drogarme sin correr riesgos de enfermedades. ¿Qué crees? El gobierno tiene que darme las jeringas gratis. Como sucede en casos de Estados Unidos, en San Francisco, donde el gobierno reparte jeringas gratis para que se puedan drogar sin riesgos de enfermedades. Oye, quiero vivir una vida inmoral sexual sin tener que enfermarme. Tienes al gobierno distribuyendo condones gratis, porque esa es la visión socialista del socialismo que se tiene producto de la cosmovisión humanista.
El gobierno tiene que rescatarme en mis consecuencias, las consecuencias de la expresión de mi libre personalidad. Oye, quiero ser de sexo diferente sin pagarlo. El gobierno pagando cambios de sexo. ¿Sí? Oye, quiero vivir irresponsablemente, no trabajar sin sufrir hambre. El gobierno dándome una renta básica para mi comida. ¿Sí? Oye, no quiero que la gente me critique o condene por mi estilo de vida. El gobierno limitando la libertad de expresión de los demás para que tú te sientas bien. Oye, no quiero batallar con mis padres y viejos enfermos. El gobierno autorizándome a matarlos por medio de eutanasia, como sucede en Canadá. Estos son ejemplos de cosas que ya se están poniendo en práctica por parte de los gobiernos. ¿Por qué? ¿Y por qué llegan a esas políticas, a ese establecimiento? ¿Por qué toman esas líneas? Por su cosmovisión humanista. Pero como se ve muy buena, muy grave, que es que el gobierno debe ayudar a los que desamparados y hacer esto, el cristiano compasivo y amoroso es tentado a abrazar este tipo de gobierno. ¿Sí? Por eso las promesas de campaña van de acuerdo a muchas promesas de campaña van de acuerdo a esta cosmovisión. Oye, prometen candidatos crear fuentes de empleo, erradicar la pobreza, terminar con la desigualdad, ¿sí? Dar universidades gratis, poner la renta universal, etc. Y cristianos en México se unen en regocijo a tal necedad. ¿Sí? Todo por no distinguir el orden que Dios estableció y que Dios ha dado una autoridad limitada al Estado. Es decir, con limitar ciertos servicios que debe proveer. No puede proveer todo. ¿Sí? De hecho, por eso también muchos abrazan la Agenda 2030 de la ONU, que es una agenda socialista, que propone su agenda, su meta es poner fin a la pobreza, al hambre, a la mala alimentación, garantizar una educación inclusiva, de igualdad de géneros, acceso de energía sustentable, proveer agua potable para todos, proteger los ecosistemas de bosques, mares, etc. Con lo que están haciendo, al momento de querer hacer todas esas funciones, se están adjudicando una autoridad omnímoda, es decir, absoluta. Porque para hacer todo esto necesito autoridad sobre todo. O sea, no tengo límites para mi autoridad. Para traer todo este orden, esta utopía a la tierra, tengo que gobernar sobre todo. Entonces, el orden que se pone es este, chicos. Se encuentra en la concepción cristiana, tenías a la sociedad como el círculo, todo el círculo, y al Estado como una de los círculos adentro de la sociedad. Bueno, bajo la cosmovisión humanista no es así. Bajo la cosmovisión humanista, el Estado gobierna sobre todo y todas las partes dentro de la sociedad son subordinadas al Estado. Esta es la cosmovisión humanista, que se vio reflejado, como vimos, en el fascismo, en el comunismo, en el socialismo. Personas que son de tinte socialista, comunista y fascista tienen una contaminación en su cosmovisión. Y acuérdate, si la forma en que gobiernan las potestades sobre el ser humano es con el chip que te ponen, con la ideología y la cosmovisión que gobiernan sobre ti. Entonces estamos teniendo que las entidades espirituales gobiernan estableciendo la cosmovisión incorrecta para producir el orden incorrecto. El caos y el desorden que produce el reino de las tinieblas es producto de la cosmovisión. ¿Sí? Las secuelas de esto son los abusos del Estado que conocemos. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo tal función omnímoda, o sea, está absoluta, tienes que aumentar el aparato estatal. Para llevar a cabo sus metas requieren el inventario y el control de toda la tierra, el agua, minerales, animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y todos los humanos de la tierra, así como aumentar el aparato burocrático y los medios de control. Es decir, el Estado se convierte en un cáncer que crece más allá de lo que debería de crecer. Miren, el crecimiento de una célula es bueno, saludable y se requiere, pero tiene límites. Cuando crece de más, se convierte en un cáncer. Y aquí tienes que esta cosmovisión convierte en un cáncer al gobierno. Porque para llevar a cabo sus metas omnímodas requiere sobreextenderse, tener control de todo, ¿sí? Para poder llegar a cabo sus metas. Y con ello, aumenta, ¿qué crees? La carga fiscal. Aumentan los impuestos. Porque para sostener semejante aparato burocrático que resuelva todas las promesas de campaña,
es necesario aumentar los impuestos. Y lo estamos viendo en México. Todas las promesas de campaña, ¿sí?, requieren dinero. Y el Estado se concibe como el benefactor de la sociedad que resuelve todas las problemáticas. Estás sin empleo, estás pobre más, yo te doy, yo te resuelvo, yo hago eso. Funciones que no fueron asignadas por Dios al Estado. Y ahorita vemos que el gobierno está buscando agarrar de donde puede, ¿sí? Y por lo mismo también disminuye las libertades. Porque se requiere la intromisión y el control de las diferentes esferas de la sociedad para la realización de su misión, de su visión. O sea, tiene que meterse a la educación, a controlar la educación, la familia, la iglesia, las artes, la empresa, determinando qué se produce, cómo se produce, por quién se producen los bienes y servicios de cada esfera. Aquí en México estamos empezando a ver. O sea, como el gobierno se ve como el benefactor y el responsable de proveer todos los servicios, incluso la educación de los niños, él es el que dicta y el que manda cómo deben educarse a los niños. Al punto de que ahorita se está empezando, se quiere ya prohibir el homeschooling, por ejemplo, donde no puedo dejar que los padres eduquen a los hijos, sino yo tengo que hacerme responsable de ellos para insertarles la ideología que yo creo correcta. ¿Sí? De aquí los intereses nacionales, establecidos por su misión, por su visión del gobierno, son prioritarios y deben de prevalecer sobre los intereses de individuos y grupos privados, como sucedía durante el fascismo, durante el comunismo, etc. Los individuos, los grupos privados, no son prioridad. La voluntad soberana del rey, de la oligarquía, del pueblo, es lo que prevalece. Aquellos que rehuyan aportar su esfuerzo al esfuerzo colectivo en la realización del destino nacional no podían ser sino enemigos y se consideran por tanto merecedores de ser apartados de la comunidad y sometidos a prisión, al exilio o a la destrucción física. Es decir, todo aquello que aquel ente, personalidad, institución que no se someta a las directrices del Estado se convierte en enemigo del Estado. Y por lo mismo se violan los derechos. Para el Estado absolutista no hay tal cosa como derechos y libertades preexistentes dados por Dios. Porque ni siquiera para ellos hay creador, ¿sí? Toda ley o derecho otorgado es de autoría del ser humano, de tal manera que es de autoría del Estado, de tal manera que podrían ser violados y cambiados cada vez que el Estado quiera hacerlo. O sea, si tienes derechos y libertades es porque el Estado te los dio, no Dios. Y el Estado te los puede quitar cuando él quiera. Pocas palabras. Concepción humanista. Tampoco hay áreas soberanas en las cuales el Estado no tenga injerencia, como toda autoridad se desprende del Estado. Este puede intervenir y determinar cómo se realizan las cosas en el área privada. ¿Sí? O sea, quiero que se cambien las formas en las que se hacen las cosas en mi denominación o dentro de la iglesia. Yo puedo exigir al Estado que ponga una ley, como sucedió. Aquí en Monterrey hubo un pastor que estaba proponiendo que se impusiera una ley que se regulara que los pastores tuvieran como escolaridad mínima la preparatoria, exigiendo y demandando la intervención del Estado a asuntos dentro del orden privado de las iglesias. Imagínate. ¿Por qué? Por esta cosmovisión humanista. Como consecuencia, entonces para alcanzar la meta global resulta necesaria la unión inexcusable de todos. Por tanto, se reprimen a todos los disidentes. No hay libertad de expresión, no se permiten a los grupos que tengan una opinión diferente. Y por consecuencia tenemos violación a los derechos humanos. Los horribles crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dirección de estados absolutistas como en Alemania, Unión Soviética, China, etc. Todo orden de gobierno que produce el humanismo es violador de los derechos humanos, chicos. Apréndanse eso. Si no en la primera instancia, ese va a ser el resultado final. Thomas Jefferson lo dice de esta forma. Dice, un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que deseas es lo suficientemente poderoso como para tomar todo lo que te pertenece. Thomas Jefferson. ¿Sí? Ay. Entonces, esto produce los abusos del Estado, chicos. El orden humanista. Si se cuenta, bajo la cosmovisión escolástica, tenemos el abuso de la iglesia con su autoridad. A partir de la reforma se rompe eso, ¿sí?
y queda la cosmovisión humanista dirigiendo la formación del Estado en una línea y la cosmovisión reformada, cristiana, dirigiendo el Estado en otra dirección. Pero esta es la cosmovisión humanista, chicos. Y es la principal cosmovisión contra la cual estamos peleando. Y si el cristiano tiene esta cosmovisión humanista, es inefectivo entrar al orden de Dios dentro del gobierno. Así te lo pongo. Porque si tiene una cosmovisión contaminada, ya sea por la escolástica o por lo humanista, va a producir un orden que no es el orden de Dios. ¿Qué regreso? Aquí no había terminado. Entonces es violador de derechos. También disminuye, viola los derechos, también disminuye la riqueza. ¿Por qué? Disminuye la riqueza porque para muchos les resulta más conveniente vivir del Estado que buscar trabajo. El Estado te promete el bienestar, ¿sí? Entonces promete, ¿sabes qué? Prefiero vivir del Estado que trabajar. Y la Biblia conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, Proverbio dice que el hambre del trabajador es lo que lo motiva a trabajar. ¿Sí? Y Pablo lo establecía que el que no trabaja y que no coma, porque a veces somos tan flojos que lo único que nos motiva a trabajar no es el amor al prójimo, no es buscar la gloria de Dios, sino es nuestra propia necesidad. Por esa naturaleza pecaminosa que se tiene. Pero entonces, si te doy lo básico para que vivas bien, sí, para muchos resulta más conveniente vivir del Estado que buscar trabajo. El aumento de la carga fiscal, por ejemplo, también desincentiva el trabajo y la generación de empleo. Sí, oye, quiero cargar más a los ricos y demás, quitas todo incentivo para que se siga generando más riqueza. Y como el gobierno es el responsable de resolver los problemas en la sociedad, se desincentiva la iniciativa para que privados lo hagan, dejando así que se pierdan oportunidades de negocio, porque toda problemática, toda área necesita una oportunidad de negocio. Recuerdo que en países que se libraron de la Unión Soviética, lidiaban o tenían muchos problemas con el desarrollo del liderazgo porque el gobierno les resolvía todo. Estaban aburridos, el gobierno venía, les ponía obras de teatro y les daba todo, el entretenimiento. Había tal problemática, el gobierno lo hacía. Entonces quitaron el gobierno y estaban todos amaneados sin saber qué hacer y batallaron en el desarrollo de su liderazgo. Cuando el gobierno se retrae a cumplir solamente sus funciones, incentiva a que surja la necesidad y por lo mismo el liderazgo que supla dicha necesidad. Este humanismo también aumenta la corrupción, esta modalidad de gobierno que arroja el humanismo. Porque por su condición monopólica, el gobierno no tiene incentivos para contrastar la naturaleza pecaminosa de los que conforman al gobierno, la cual tiende a la ineficiencia y la corrupción. Grábate esto. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Y el gobierno en su naturaleza, en su condición monopólica, no tiene incentivos para contrarrestar la ineficiencia y la corrupción. Lo que lleva a la eficiencia y la producción, evitar la corrupción, es la libre competencia. Y el Estado en su condición monopólica no tiene incentivos. Yo controlo todo, ¿sí? Puedo ser tan ineficiente como yo quiera. En la industria privada, la competencia fuerza la eficiencia. De lo contrario, te mueres. No das un buen producto, no das un buen precio, no das buen servicio, va contigo. En el gobierno no, porque por naturaleza es una institución monopólica. Y así comienza un ciclo vicioso. El gobierno socialista que expande al gobierno y la pobreza. Y como solución, o sea, el gobierno socialista expande el gobierno y aumenta la pobreza. Y como solución, ¿sabes qué te propone? Te propone aumentar más el gobierno. Propone un gobierno socialista más grande para erradicar la pobreza porque sus predecesores dejaron aumentando así más el problema. Fíjate lo grueso del asunto. O sea, como solución te recetan el mismo veneno que ocasiona la problemática. Y aquí llegamos a la visión cristiana, la visión reformada, en la cual la premisa, como habíamos platicado, es Dios creó todo, ¿sí? Perfecto orden, estado, es creador de la ley, de todo el orden en la creación. Vino la caída por causa del pecado.
y la redención que viene, la caída de toda, que todo el mundo cayó en descomposición y en deterioro por causa del pecado, y viene la redención por medio de la obra de Jesucristo y su Espíritu Santo. Reconoce esta cosmovisión un orden establecido por el Creador, con derechos otorgados por Él. Esto es clave, cambia todo el paradigma. Y exponentes de esta cosmovisión cristiana, chicos, tenemos a John Locke. John Locke es uno de los principales exponentes cristianos de la teoría del gobierno, chicos. Y esta figura es clave. John Locke limitó la autoridad del Estado al proponer áreas soberanas donde el Estado tenía que limitar su autoridad. Se tenía que respetar los derechos de la vida, la propiedad y la libertad. Ese concepto de que el Estado está puesto para proteger los derechos de la vida, la propiedad y la libertad, ¿sí?, es de concepción cristiana. La idea del contrato social, por lo mismo, se la limitó. En vez de rendir toda su autoridad a la voluntad del soberano, en vez de que el ser humano rindiera toda su voluntad a la autoridad soberana en la forma de un contrato social, como proponía Hobbes, los individuos solo rendían al gobierno su competencia natural para defender sus derechos en su beneficio contra la interrupción de otros. O sea, no te delego a ti autoridad, toda mi voluntad. Solamente te delego mi autoridad para hacer ciertas cosas. Es decir, para defender mis derechos. De acuerdo a este enfoque, el Estado es una competencia de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad. Te lo repito, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad. Tres cosas básicas, ¿sí? La constitución de un Estado serían las reglas que pondrían estos límites al Estado. Y la democracia, contrario a Rousseau, quien la establecía como un fin en sí mismo, sería el medio para proteger los derechos civiles. De esta manera, Locke se posicionó como el primer gran teórico del constitucionalismo. Chicos, la concepción de un Estado constitucional es cristiana. Porque limita al Estado, ¿sí? No tiene autoridad sobre todo, sino que tienes que defender, tienes que defender o no puedes tocar mis derechos de propiedad privada, de libertad y de la vida. Sí. De hecho, estás puesto nada más para tú o el Estado para protegerlos. También fue proponente del gobierno de la ley. Ni los ciudadanos ni los gobernantes están por encima de la ley, sino que la ley aplica para todos. Sí. Este gobierno de ley, vamos a ver a detalle, es de base bíblica, chicos. Luego llegó Charles Montesquieu, que propuso la separación de poderes. Él fue un paso más allá en este proceso y propuso la división del poder del gobierno en tres esferas para crear un sistema ideal que asegurara la libertad del pueblo. Propuso la división entre ejecutivo, legislativo y judicial. De hecho, hay un pasaje bíblico que habla de esta división de poderes, que se dice que Charles Montesquieu se basó en él. Por cierto, Charles Montesquieu, aunque era católico, se casó con una cristiana protestante, ¿sí? Y toda su cosmovisión era protestante en práctica. Esta división de poderes que propuso fue con el propósito de equilibrar los poderes del pueblo, la aristocracia, así como lograr la imparcialidad de las cortes, cosa que estamos empezando a perder en México. Consecuencia de esta concepción cristiana, tenemos lo que es una república, que es un Estado con autoridad limitada, es decir, un Estado constitucional. Tenemos el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, paréntesis, cuando hablamos de república es un Estado con autoridad limitada, un Estado constitucional. Eso es lo que significa república, ¿sale? Y tenemos como consecuencia un Estado, un reconocimiento de los derechos dados por el Creador, no por el Estado. Aquí nos vamos a una autoridad por encima del Estado, al Creador mismo, que es la fuente de dichos derechos.
Tenemos por lo mismo un Estado limitado por la Constitución para que no viole tales derechos, porque no vienen del Estado, vienen del Creador mismo. Tenemos también un reconocimiento del orden moral trascendente que gobierna sobre todos, gobernantes y gobernados. Un Estado en el que todos, ciudadanos, gobernantes, están regidos por la misma ley, es decir, res pública, la ley pública. La primera república que tenemos en la Biblia, chicos, que tenemos en la historia, fue el gobierno de Israel, que es un gobierno limitado y gobernado por la ley de Dios, ¿sí? Que reconocía los límites de los reyes y los derechos de la población, ¿sí? Tenemos también que este modelo propone el reconocimiento de la función limitada del gobierno. Un estado de responsabilidad limitada abocado a una área de la actividad humana, a una área de servicio, que es está puesto para proteger los derechos civiles de la libertad, la vida y la propiedad con el poder de coerción. O sea, a ti te tengo estado no para que me saques de la pobreza, para que defiendas mi vida, mi libertad y mi propiedad. Para eso es lo que te quiero. Fuera de eso, me sale sobrando. De ahí que surjan las repúblicas constitucionales. Miren, chicos, el surgimiento de las repúblicas constitucionales a partir de la Reforma Protestante es de inspiración cristiana. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, México, toda democracia, toda república constitucional es producto de la influencia protestante evangélica en el gobierno. Obviamente hay constituciones que están torcidas por el humanismo y demás, pero esto ha generado ventajas, porque se respetan los derechos, porque no hay intromisión del Estado en la esfera privada, permitiendo así el desarrollo en libertad de los individuos y instituciones privadas. Con esto también no aumenta el aparato burocrático, ni el de los impuestos, ni la corrupción, ¿sí? Porque el Estado se mantiene delgado, no choncho, queriendo ser todo. Si te das cuenta de esto, esta es la contribución cristiana. Ahorita vamos a ver en las siguientes la base bíblica, a profundizar en la base bíblica de todo eso. Pero quiero que concluyamos con esto. Lo único que detiene a la cosmovisión humanista de manifestar sus terribles consecuencias es la Constitución, que hasta estamos modificando en este gobierno de México, ¿sí? Para hacer lo que sea. La Constitución. Un elemento de inspiración cristiana. Pero no la limita, lamentablemente, no la limita en cuestión de funciones, sino que define su propósito. Tenemos un Estado, nosotros lamentablemente, un Estado con tendencias socialistas, estado de bienestar, chicos. Y a cristianos que lejos de apoyar dicho modelo, que lejos de apoyar el modelo cristiano, lo apoyan demandando su intromisión en la esfera privada a un gobierno que busque salvar a la gente de la pobreza, que provea empleos, que cumpla las funciones de un estado de bienestar, producto de una cosmovisión humanista. Todo por no definir la autoridad limitada del gobierno, las funciones limitadas, ¿sí? Pero si tenemos un Estado que permite que florezca la libertad del individuo, que se respete la propiedad, que limita constitucionalmente las funciones del gobierno, la intromisión del gobierno, es solo por la influencia cristiana, chicos. De ahí que tengamos que sea de vital importancia que el cristiano, con una cosmovisión correcta, bíblica, se participe en la política para defender dicha herencia que se está empezando a perder. Porque ni siquiera sabemos cuál es la contribución del cristiano en esta esfera. Sí, pero es gracias al cristiano que tú y yo podemos gozar de la libertad. De eso lo vamos a ver más a detalle. Pero es por el cristiano que se limita al gobierno con tendencias absolutistas del humanismo. Sí, pero solamente porque se tiene una cosmovisión correcta. ¿Dudas, comentarios? Esto es lo único que detiene la cosmovisión humanista de manifestar sus terribles consecuencias.
Es la poca influencia cristiana que tuvimos con la Constitución, chicos. Déjame darle aquí. Karen, a ver, ¿quién tiene la mano levantada? Adelante, Karen. Buenos días a todos. Ahorita acabas de decir que, pues por no conocer la cosmovisión correcta, es que se tiende a que el cristiano esté apoyando el tipo de gobierno humanista. Pero algo en nuestro espíritu se tiene que mover. Por ejemplo, yo desconocía a este grado de cosmovisión que existen en el gobierno, pero algo dentro de mí me hacía discernir por medio del Espíritu Santo que, por ejemplo, nueva forma de gobernar, digo nueva forma porque estoy en shock de cómo el gobierno actual en México está intentando quitar este gobierno constitucional como república, está queriéndonos meter primero como el socialismo, que viene siendo la antesala del comunismo. Así es. Porque pues no se van a pronunciar y a vender totalmente como lo que realmente quieren que seamos. Pero como cristianos, por ejemplo, me voy a regresar un poquito porque es algo que me tiene un poquito inquieta. Si una iglesia tiene abrazando la cosmovisión escolástica, ¿verdad? Que dices que desencadena abuso de autoridad. De poder, Así de es. autoridad, que a la vez puede apoyar en el gobierno a un partido que esté, pues como dices ahorita, la cosmovisión humanista, que aparentemente es algo contradictorio, porque el escolástico le están dando todo el poder y autoridad a la iglesia, pero en el humanista le están dando la autoridad total al gobierno, o sea, y aparentemente se están contraponiendo, pero sí existe cristianos que están moviéndose bajo la cosmovisión escolástica en sus iglesias y a la vez apoyando partidos políticos totalitarios. O sea, espiritualmente se está moviendo lo mismo que radica en un abuso de poder. Mira, Karen, mientras que la definición de autoridad se saque de la cosmovisión humanista o escolástica, va a haber una delimitación de autoridad equivocada o simplemente no delimitación de autoridad en absoluto, sino que se va a incurrir el abuso. Porque no se tiene una visión escritural de cuáles son los límites de la autoridad. Sabemos, porque dice la Biblia que la autoridad es limitada, pero en la práctica no sabemos qué. Por la cosmovisión humanista, escolástica se dice, pues, unos tienen autoridad sobre asuntos espirituales y otros sobre asuntos mundanos. Sí, igual que la cosmovisión escolástica, igual que lo que propone la cosmovisión escolástica, y eso generó tremendos abusos. Históricamente lo sabemos y todo eso. Por eso, Karen, la participación del cristiano requiere forzosamente que cambiemos el chip, el paradigma, la ideología que hemos aceptado. No vamos a poder realizar un ejercicio correcto de gobierno al menos que la visión escritural de la vida prevalezca en el ser humano. Un cristiano con una cosmovisión escolástica u humanista va a generar un orden, va a producir un abuso de autoridad, irremediable e inevitablemente, ¿sí? Al menos que haya sido influenciado por una cosmovisión escritural. Pero lamentablemente en México, en Latinoamérica, como venimos de un trasfondo católico, la influencia principal, más que de los pensadores reformados, de los cuales países protestantes tuvieron gracias a Dios, la influencia de tener, en México tenemos una influencia escolástica católica que no nos lleva a delimitar correctamente los límites de la autoridad. Y por eso la urgencia de este tipo de talleres, por eso la importancia de que la gente que se lance al gobierno no solamente se lance con una buena moral o con una buena intención, sino con una buena filosofía.
una filosofía escritural que le ayude a definir correctamente la formación del gobierno y el uso de autoridad de parte del gobierno. Porque si no, no se van a respetar las autoridades. Aún dentro de la iglesia, por esta falta de definición clara de autoridad, se cometen muchos abusos. Imagínate, si esto lo llevamos al gobierno, pues va a ser también caótico el asunto. ¿Va? Rafa. Mi estimado Alberto, pues hay cosas que me han preocupado a lo largo de estos 7 años, y una de ellas, y ahorita que estamos en este hermoso ejercicio de partido político, no sé si está en tu ámbito la respuesta, pero ¿qué tan factible es cambiar de golpe las leyes que se nos han estado imponiendo de ideología de género y la eutanasia y, bueno, todas esas cosas? Porque en principio la mayoría de las leyes que se han estado imponiendo ahora se han hecho violando procesos legislativos, tiempos legislativos, se han hecho, vaya, de una manera artera. A mí nadie me venga con que la ley es la ley, así de simple. Claro. Entonces, yo digo, cuando Dios empodere a su pueblo, ¿qué tan fácil es regresar a como estábamos, ¿no? Para que tengamos instituciones autónomas que den equilibrio al poder del gobierno. Mira, Rafa, el proceso de descomposición del gobierno que hemos estado viviendo aquí en México es muy grave, ¿sí? Y las cosas, como no tenemos una monarquía, el proceso no es como que llega alguien al poder y cambia las cosas tipo así, porque hay un juego de partidos que tienen que cambiar, que tienen que proponerse las leyes, votarse las leyes y demás. Entonces, de pocos, el impacto sería muy poco si llega un gobernante cristiano o llegan legisladores si no gozan de la mayoría para poder revertir eso. Porque vivimos en una democracia donde están las reglas establecidas de cómo deben de hacerse los cambios legislativos, cuáles son los votos requeridos y todas esas cuestiones. Entonces, la tenemos muy complicada. Morena, en este episodio en estos 2 últimos gobiernos, han arrasado porque contaron con la mayoría y pudieron hacer cambios que quisieron así. Y nosotros tendríamos que generar un cambio de dicha magnitud a nivel político para poder generar un cambio así de fuerte, de radical, ¿sí? Cosa que no soy de poca fe para hacerlo. No soy de los que piensan que va a ser imposible. Yo creo en el Dios de imposibles. Tenemos a un caso de Salvador que revirtieron al país de Salvador de ser el país de mayor corrupción y de homicidios en el mundo a ser el país más seguro en el mundo, por la influencia de un presidente cristiano. Sí se pueden hacer cambios, pero tenemos que estar conscientes de que no va a ser sencilla la travesía y tenemos que pedir realmente por un milagro en ese sentido, ¿sí? Para vencer todos los obstáculos legales y demás que sean, porque pues, El Salvador es un país pequeñito, pero aquí somos un montón de gente, con un montón de legisladores, partidos y como decimos aquí en Monterrey, cada cabeza es un kilo de barbacoa. Entonces tenemos que estar conscientes que no sería cualquier fácil, tenemos que apoyar este esfuerzo no solamente con el activismo que se requiere, la participación, la preparación, sino con mucha oración. Perdón, no sé si puedo hacer otra. Sí, claro. Pregunta. Bueno, querido Alberto, mira, como intercesor, sabemos que de rodillas se provocan muchos cambios. Amén. Entonces, yo honestamente no sé cómo orar. Tengo a Dios, me inspira muchas oraciones, pero ¿cómo orar para que se revierta toda la cochinada legal que se ha ahora hecho ley, ¿no? Todas estas leyes que se han deteriorado, pero yo no sé cómo orar en ese sentido, ¿no? Mira, sabes que nosotros tenemos un grupo de intercesores, de pastores que nos reunimos para orar
Y la dirección por la cual hemos estado orando es primero para que el Señor bloquee, pare ese avance en el gobierno y lo revierta. ¿Sí? Para que para que saque a la luz toda la cloaca que hay, ¿sí? Y pongan los gobernantes temor de Dios y temor de ser exhibido ante la gente. Y hemos estado viendo la contestación a nuestras oraciones. Por un lado, el bloqueo, que si bien no ha venido ese bloqueo del avance de la maldad por medio de adentro de México, si Dios ha utilizado, por ejemplo, a Trump para ponerle un alto al gobierno para que no pueda hacer cualquier cosa, ¿sí? Increíblemente, pero Dios ha estado contestando la oración por medio de amenazas del gobierno americano para que se desligue en la medida de lo posible del narcotráfico. Y ha estado sacando efectivamente a la luz todas esas cuestiones que lo que viene a hacer cuando saca a la luz es que se desacredita el movimiento político que estaba perpetuándose en el poder, porque está saliendo a salir todas las fechorías. Entonces, permite un cambio en el orden político, porque se está exhibiendo que los gobernantes que están en el poder estaban haciendo un mal trabajo, robando y demás. Y creo que tenemos que seguir orando por eso, para que se exhiba todo eso y quede en evidencia lo malo y corrupto del gobierno y se pueda proponer y se puedan hacer cambios. Y también oramos para que, no solamente por esas tres cosas, sino también oramos para que Dios ponga a personas con el paradigma correcto, un paradigma cristiano y temerosas de Dios. Sí, que quieren hacer lo correcto. En esas cuestiones, y creo que personalmente yo he visto la respuesta a dichas oraciones, al momento de ver cómo se bloquea el avance. Por ejemplo, el hecho de que haya caído Venezuela, que era un compinche del gobierno actual socialista, es respuesta a oraciones. Sí, definitivamente. El hecho de que se haya puesto un bloqueo, se esté coartando la relación con Cuba, es parte de esa oración. El hecho de que esté saliendo a la luz toda la corrupción, los vínculos con el narcotráfico por parte de gobernantes de Morena y demás, es parte de la contestación de la oración. Y creo que estamos viendo la respuesta a las oraciones. Entonces, no dejamos de orar por esas cuestiones, Rafa, porque Dios está respondiendo. Y el hecho de que Dios esté levantando el Partido Vida y que esté poniendo este tipo de recursos al pueblo, es Dios detrás de esto. Somos víctimas del propósito de Dios. ¿Sale? Karen. Perdón, otra vez que me surgió. Ahorita que estás hablando, bueno, que el hermano Rafa está hablando sobre cómo orar. Yo también ya tengo años orando por México desde hace tiempo que sentí esta carga y ahora voy entendiendo el por qué. El Señor está levantando valientes que Amén. se pongan a la brecha. Yo ahorita con todo esto que está pasando, yo sí por ahí pues di a conocer mis sentimientos, ¿verdad? Que yo sentía que era la respuesta de Dios, de la iglesia mexicana orando, y pues por ahí sí recibí reprimendas o regaños, no sé cómo llamarlo, porque me dijeron que cómo es posible que yo estuviera apoyando lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Que cómo es posible que yo me hubiera alegrado si eso iba a traer pues sufrimiento, muertes de inocentes. Y luego cuando pasó lo de la caída del Mencho, yo volví a gracias a Dios porque hemos estado orando en contra del narcotráfico, pidiendo perdón por toda la sangre derramada, pidiendo misericordia a Dios por México, y nuevamente, ¿verdad? Pues decirme que pues que cómo puedo estar yo anhelando una invasión de parte de Estados Unidos a México si sabría yo qué tipo de precios se tenían que pagar. Entonces, pues yo nada más escucho, ¿verdad? No puedo ponerme, digo, ahora sí que hay peleas que se pelean mejor, nada más voy escuchando en silencio. Así sentí yo hasta que yo tuviera un argumento totalmente claro para poder expresarlo. Pero yo digo, entonces cuando oramos, ¿verdad? ¿De qué manera podíamos pensar que se pudiera dar esto? Así es. Abriéndole la puerta y decirles, nos hacen el favor de retirarse. Pues no, el Señor tiene que valerse de algo y sí, como ahorita lo acabas de decir, no se va a hacer de la noche
ya estamos viendo la luz, el Señor está respondiendo. Así es. Entonces, de verdad que no nada más es en la cosmovisión, sino de verdad trae un desorden incluso para ponernos de acuerdo en el cómo orar por nuestra nación. Entonces, así es, importante. Karen. Y por eso, miren, por eso el tener, mira, no vamos a estar de acuerdo si no partimos de lo más básico, tener la misma cosmovisión. Sí. Por eso es importante que refinamos y expongamos, saquemos a la luz cuál es la raíz, la base de las creencias que tenemos que dan forma a nuestra posición política. Sí, porque si no sacamos a la luz eso, pues estamos peleando entre las ramas y no a la raíz de la problemática. Pues si cambiamos lo básico, la cosmovisión, y depuramos la cosmovisión contaminada que muchos cristianos tienen, los va a llevar a las conclusiones correctas. La Biblia, nada más con el simple hecho de saber que hay un orden trascendente impuesto por Dios, te habla de que la soberanía del Estado no es absoluta. Está limitada por el Señor. ¿Sí? Dios no le dio autoridad al Estado sobre todo. Está limitada. ¿Sí? Y no puede hacer lo que quiera. Y si hace lo que quiera, va a venir juicio de Dios. ¿Sí? Y si va a venir juicio de Dios, es decir, va a venir otra entidad a traer orden. ¿Sí? Dios trae juicio y juzga a las naciones. Y eso lo vamos a ver en los siguientes, pero parte de esto. Entonces, oye, si ha habido abusos, por ejemplo, todos los abusos de Hitler, ¿sí? No sé si ya leyeron el libro que les pasé, Teoría del Estado Postmoderno. ¿Alguien ya lo leyó? ¿Sí lo leyeron? Bueno, ok. Ahí hablamos de cómo la concepción de soberanía humanista te dice que es soberana sobre todo. No hay autoridad por encima de todo, del Estado. La concepción cristiana de la soberanía te dice que está limitada y que si viola los derechos y libertades dados a los individuos, el Estado debe ser juzgado. Y las entidades los gobernantes deben ser juzgados. Por ese principio es que se juzgó a Hitler y el gobierno fascista por todos los masacres y demás que realizaron en contra de los judíos. Porque aunque eran un país soberano, la soberanía no era para que hicieran lo que quisieran y violaran los derechos de individuos y agrupaciones dados por Dios. Si los violaban, se les puede juzgar y se les puede invadir y demás porque están violentando los derechos están abusando de su autoridad. Entonces la autoridad soberana en la concepción cristiana no es absolutamente soberana. Está limitada. Y si el gobierno viola los derechos, así como sucedió con Venezuela o así como sucedió con Irán, que estuvieron matando miles, que eran más de 50,000 personas, muchas de ellas cristianas, sabes que hay un abuso y se tiene que intervenir. Ahí la soberanía del Estado caducó, es decir, no puede hacerse, se sobrepasó. Acuérdense que toda autoridad está limitada a un código moral y el gobierno no es la excepción. Y cuando uno entiende eso, sabe que, ok, entonces el gobierno está sobrepasando eso. ¿Qué se puede hacer? Se puede intervenir para juzgar al gobierno. Y es lo que está sucediendo últimamente. Y eso, respuesta a las oraciones de cristianos. ¿Comentarios, dudas, chicos? ¿Vamos bien? Ok, esta es... Alberto, hay una película actual que está ahorita en cartelera, se llama El Juicio de Nuremberg, justamente que se hizo para estos fascistas que estaban aliados con Hitler, que eran segundones. De tarea, véanla, chicos, si no la han visto. Yo también me voy a proponer verla, pero te habla y te enseña este concepto cristiano, chicos, en donde si un país, porque goce de soberanía, no significa que pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Porque la soberanía, bajo la concepción cristiana, está limitada a un código moral establecido por Dios. El gobierno no tiene autoridad absoluta. Entonces, cuando viola dicha autoridad, ¿sí?, dichos principios establecidos por Dios, se le puede juzgar legítimamente, se le puede hacer la guerra. Jesús en Apocalipsis capítulo 19 habla de cómo Él es el que hace la guerra con justicia, es decir, no porque quieren, es porque se violentaron los derechos y libertades de individuos, personas, instituciones dados por Dios. Entonces se le puede declarar la guerra a un gobierno que está violentando eso, ¿sí? En la Biblia tenemos muchos casos de cuando eran gobiernos
malos, Dios levantaba a otras naciones para juzgar a dichos gobiernos malos. Israel no es la excepción, fue caso por eso que se mandó al exilio, porque imperaba la injusticia, la maldad, el derramamiento de sangre, y Dios permitió que viniera el juicio sobre Israel como juicio por la maldad que se había gestado en la sociedad y en el gobierno. Irán, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, dos comentarios. El primero lo había puesto aquí por el chat. Era que Jesús mismo habla de este tema acerca de las jurisdicciones que tiene el gobierno y las que no, ¿no? Cuando dice que al César hay que darle lo del César y a Dios lo de Dios. En ese tiempo, pues la creencia era que el César reinaba en todos los aspectos de la vida de la gente, ¿no? Y Jesús lo que viene a hacer es decir, pues no es así, ¿no? El César tiene su jurisdicción y hay que obedecer, pero hay otros aspectos que solo le pertenecen a la conciencia de Dios. Y lo segundo que quería preguntar es que creo que se promociona no sé, es partido político, creo, movimiento que México tiene vida, pero hace poquito me parece que reclutaron a una persona que pues, es abiertamente feminista, se llama Indira Kempis. Entonces, no sé si tú tengas conocimiento de eso. Mira, no tengo conocimiento de eso, pero sé que hay estrategias políticas que se realizan para... porque cosas que hay imposiciones políticas por parte del gobierno que están obligando a todos los partidos que deben de proponer una cuota para agrupaciones LGTB, ¿sí? Si no hay reconocimiento del partido, entonces están obligando ¿sí? Es por un lado. Y hay otras cosas que son afiliaciones o alianzas estratégicas para avanzar el partido en cierta dirección. No sé cuáles serían los detalles de esto, pero sí hay que recalcar que mientras que hay cosas que son impuestas por parte del gobierno, sin el cual no podrías ejercer ningún partido, como el caso de las cuotas, hay alianzas que sí son muy delicadas. En la Biblia te tiene ese ejemplo de reyes que hicieron alianza con personas de la política, con otros reyes que eran objetos del juicio de Dios. Y por aliarse con personas que eran objeto de la ira de Dios, tanto el rey bueno se hacía copartícipe de los juicios del rey malo. Es decir, le iba mal, ¿sí? Porque no toda alianza, no toda estrategia va a llevar a avanzar el proyecto de gobierno que ha dispuesto. Dios es suficiente para abrirte paso sin realizar alianzas con personas que son objetos de la ira de Dios. Entonces, habría que ver los detalles de ese sentido, pero muchas veces por no tener conocimiento de los principios y cómo Dios marca las cosas, nos metemos a hacer cosas que no debemos. Pero por eso estamos. Ustedes están adquiriendo este conocimiento y demás para que ustedes sean luz, no solamente afuera, sino para con los de adentro, y puedan dar palabras no basadas en opiniones, sino en la Biblia y en la sabiduría de Dios, que marque una directriz que sea luz y sea sal en la participación cristiana que tenemos como cristianos. ¿Sale? ¿Alguien más? Si no, para despedirnos, chicos. Vamos a continuar en la próxima sesión con el tema de los límites del poder legislativo, de acuerdo a la Biblia. Límites del poder legislativo. Va a estar emocionante la siguiente. Por lo pronto ya estamos configurando de una forma más precisa o más clara cuál es la configuración de gobierno que produce la cosmovisión cristiana. Espero que estamos teniendo una idea más clara de esto. No cualquier configuración de gobierno es cristiana. Y tenemos que entender, con cristiano me refiero que va de acuerdo a los principios y diseños de Dios. Con esto nos marca la pauta de qué tipo de gobierno debemos apoyar como cristianos y no. Cualquier cristiano que apoya un gobierno, por ejemplo, socialista, comunista o fascista, es un cristiano que tiene una cosmovisión cristiana. Podrá tener un buen corazón, pero la cosmovisión que tiene está contaminada y por lo mismo lo dirige un espíritu del enemigo en ese asunto. ¿Sale? Y como cristianos, acuérdense, vamos en un camino de santificación. No significa que llegas a Cristo y todo cambia de la noche a la mañana, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y conforme renovamos nuestra mente, nos vamos
vamos quitando la influencia del mundo, de Satanás, del enemigo, para ser influenciados completamente por el Espíritu de Dios. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque no nos dejas solos, Señor. No nos abandonas a nuestra ignorancia. Gracias por darnos el conocimiento que nos lleva a saber cuál es la directriz, el diseño que tú estableces para el área de gobierno, Señor. Señor, que no seamos como iglesia en general, parcos, negligentes, ignorantes, Señor, en ese tema tan importante. Tema que regula y establece el orden de toda una sociedad, Señor. Que podamos efectivamente ser luz y sal. Ir en contra de todo movimiento impulsado por el mundo, por el enemigo, Señor. En contra de toda cosmovisión humanista, escolástica y cualquier otra desviación, Señor. Que podamos establecer tu reino, tu orden, Señor, que produce justicia, libertad y paz, Señor. Venos aquí, Señor. Síguenos preparando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal. Los felicito por seguir avanzando en el taller. Se va a poner todavía más bueno, chicos. Wow, sí, está buenísimo. ¿Sale?